Bueno, les damos la bienvenida a este evento. Eh, Jessica, ¿me ayudas por acá, por favor, compartir pantalla? ¿Me ayudas, por favor, proyectando la página del Hub? Súper, un segundo. Bueno, estamos muy contentos por tenerlos aquí a ustedes en este espacio en el que queremos compartir esos conocimientos y experiencias de tomadores de decisiones en nuestra región. Muy agradecidos también por la participación de nuestros colegas al evento que tenemos hoy. Mientras comenzamos, aprovecho para presentarme. Yo soy Tuber Osorio, soy coordinador del Hub de Evidencias de Latinoamérica y el Caribe. Hago parte de este equipo desde hace 2 años, cuando todo el proceso comenzó. Estoy aquí con mi colega Jessica Farías, que nos está apoyando con todo el proceso de articulación de redes. Aquí está Jessica, ya activó su cámara. Vamos entonces a comenzar este evento con una corta presentación del Hub Black. Sé que hay algunas personas que ya conocen el Hub, también sé que hay otras personas que aún no lo conocen, pero quiero aprovechar este espacio para mostrar nuestra organización, que esperamos también que sea una organización de todos ustedes, una organización en la que puedan sentir que hay una mano que se extiende para ayudarles. Y por eso precisamente estamos aquí. Jessica, mi colega, les compartió el link en el que pueden acceder. Esta página está en portugués Brasil, el portugués de Brasil, español e inglés, de modo que pueden tener acceso a ella. Hazle clic, Jessica, por favor, exacto, en la parte del Hub. El Hub es una organización que trabaja para promover la colaboración transnacional e interdisciplinaria para la institucionalización de la toma de decisiones informada por evidencia en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Y todo esto está impulsado porque creemos que hay un futuro en el que la evidencia se use de manera sistemática y transparente para informar la toma de decisiones y que esto influya en la cotidianidad de las personas y que obviamente se refleje en una región más equitativa, próspera, diversa y en armonía con la naturaleza. Es por eso entonces que en el Hub Black tenemos la misión de promover la colaboración interdisciplinaria y transnacional, de ahí que vamos a tener este evento con participantes muy interesantes también, entre los diferentes actores que hacen parte de lo que nosotros llamamos ecosistema de evidencias. Todo esto con el objetivo de promover la institucionalización de la formulación de políticas informadas por evidencias en nuestra región. Y nosotros siempre pensamos en tener una comunidad dinámica y diversa donde podamos articularnos, donde podamos hacer trabajos colaborativos, donde ustedes puedan encontrar personas que hacen trabajos similares a los que ustedes realizan, que los ayuden a encontrar soluciones para esas problemáticas que ustedes pueden encontrar en su trabajo, siempre todo desde el proceso y desde los trabajos de colaboración y de articulación. Baja por favor un poco más, Jessica. Esos son los valores que impulsa el Hub Black. Definitivamente el amor por nuestra región es uno de ellos y es el motor también que nos ayuda a continuar y a trabajar por todo este trabajo de creación y fortalecimiento de redes. Obviamente la rigurosidad científica, la colaboración efectiva y la comunicación empática, siempre reconociendo y em, argumentando y debatiendo todo el tema de uso de evidencias para tomar decisiones. El Hub Black tiene tres objetivos básicos. El primero de ellos es, como lo he mencionado de forma indirecta, coordinar esfuerzos hacia el fortalecimiento de capacidades institucionales, nacionales y locales en materia de políticas informadas por evidencias. El segundo es favorecer la priorización y acción colectiva para zanjar obstáculos y aprovechar oportunidades, y vamos a hablar un poco de ello hoy en esta sesión. Y tres, fomentar la co-construcción de estándares regionales sobre conceptos y procedimientos. Sin querer extenderme más, esto es un abrebocas de lo que es nuestro Hub Black. Esas son algunas de nuestras organizaciones aliadas. Esperamos que este Hub Black también sea un Hub Black de ustedes, un espacio en el que puedan interactuar, puedan aprender y sobre todo buscar que las decisiones en nuestros países sean informadas por la mejor evidencia disponible. Siendo esa la introducción que queremos compartirles del Hub Lab, la página web está compartida en el chat y ustedes pueden acceder a más información. Ahí está toda la información relacionada con el Hub.
Y también hay una parte en la que ustedes pueden contactarnos para conocer un poco más de nuestra organización. Muchas gracias, Jessica, por compartir esta pantalla. Ahora voy a pasar entonces a presentar a nuestros invitados. Antes mencionando que si bien en la ficha promocional tenemos a John Edison del Ministerio de Salud de Colombia, tenemos a Tania del Ministerio de Salud de Chile y tenemos a Enrique del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. John Edison ofrece disculpas porque por un imprevisto que tuvo en su trabajo, por una situación pues particular, no va a poder participar en la sesión de hoy. Es realmente pues una persona muy comprometida y que nos ofreció un espacio de entrevista que posteriormente estaremos compartiendo con ustedes en la página oficial del Hub. Sin embargo, por cuestiones laborales no va a poder asistir hoy. Vamos a tener entonces la participación de nuestros invitados de Perú y de nuestros invitados de Chile. Yo quisiera aprovechar, veo que aquí no ha entrado aún Tania. Sin embargo, quisiera empezar con el doctor José Enrique Velázquez, que es uno de nuestros invitados especiales de hoy, en el sentido de que es una persona que participó de una entrevista en la que nos cuenta sobre su experiencia y conocimientos en todo el uso de las evidencias para tomar decisiones, y él va a estar compartiendo hoy. Algo muy importante también que quisiera recordar es que este proyecto se realiza gracias a la financiación de Overton, es nuestro aliado en este caso. Jessica, porfa, puedes compartir la página de nuestros compañeros de Overton. Allí pueden acceder a más información. Eso es un tema bien importante también. Entonces, sin más, quisiera darle la bienvenida a nuestro primer invitado, José Enrique, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. José Enrique, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Y quisiera aprovechar este espacio para que nos hagas una introducción sobre ti, sobre el lugar donde trabajas, sobre lo que haces. Bienvenido, José Enrique, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Duber. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Soy efectivamente José Enrique Velázquez. Soy médico y director general de seguimiento y evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Permítame agradecer a Hablac por la invitación a este webinario. Para mí realmente es un placer compartir parte de la experiencia del MIDIS en el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones. El MIDIS del Perú es uno de los ministerios más jóvenes en el país. Fue creado en octubre del año 2011 como un organismo encargado de trabajar en desarrollo social, en la superación de la pobreza, la promoción de la inclusión y la equidad social, así como la protección social de poblaciones en situación de riesgo, de vulnerabilidad y abandono. Como es natural, el alcance de sus funciones y la población objetivo a la cual nos debemos requiere de un uso de la evidencia científica, no solamente para construir las bases del inicio del trabajo. Y el MIDI se ha destacado desde sus orígenes en ser un ministerio que utiliza la evidencia científica para poder diseñar intervenciones, para poder evaluar durante el proceso de implementación y posteriormente al mismo, ¿no? Entonces, constituye no solamente una herramienta para poder diseñar mejor las intervenciones, sino también para poder asegurar un ciclo de mejora continua en esta línea. Y respondiendo la segunda parte de tu pregunta, ¿qué papel creemos que tiene la evidencia en la toma de decisiones? Creo que es crucial la evidencia. Su aplicación no es exclusiva ni de salud. Yo vengo del sector salud. Hoy estoy trabajando, como les comentaba, en desarrollo e inclusión social. Pero en general, en cualquier campo que involucre además a población, la evidencia científica va a tener una labor indispensable. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar mitigando riesgos,
aumentando la probabilidad de dar resultados satisfactorios. Y si quisiéramos mencionar algunos de los tantos atributos que la evidencia puede darnos, es que lo primero es que nos va a permitir disponer de información objetiva, fundamentada, robusta sobre diferentes aspectos de la realidad, basada no solamente en la observación, que en algunos casos puede ser crucial, sino también en la experimentación y el análisis sistemático de datos. Lo segundo es que constituye la base para la formulación de políticas. En el caso nuestro, somos un ejemplo de ello. Si bien el ámbito político muchas veces tiene tiempos distintos a los que eventualmente tiene la evidencia, la interacción entre ambos en definitiva va a asegurar un mejor resultado y una política pública que sea efectiva y que pueda idealmente basarse en datos para poder tomar decisiones. Nos va a permitir evaluar riesgos y beneficios de diferentes acciones o políticas. En algunos casos, además, va a plantear adecuaciones, nos va a permitir tomar decisiones lo mejor informada posible, porque ese es un tema que hay que además tener en cuenta. La evidencia existe, sí. En algunos casos quizá no es exactamente la que uno requiere, uno a veces va a requerir mayor evidencia, pero sobre lo que existe se puede tomar decisiones y en esa línea no es que haya una evidencia perfecta, sino aquella que esté a la mano y nos permita tomar la mejor decisión posible. Nos ha pasado que las verdades de hoy terminan siendo las mentiras del mañana, básicamente porque la evidencia permitió identificar que había algún aspecto que anteriormente creíamos que hoy sabemos que no funciona como inicialmente pensábamos. Va a facilitar la identificación e implementación de mejores prácticas. Yo les comentaba, esta línea de mejora continua se retroalimenta de evidencia de un tercero, retroalimenta de evidencia de la población y evidencia propia en un ministerio como el MIDIS en el Perú. Va a promover el progreso y la innovación al proporcionar información complementaria, no solamente de las intervenciones, sino de nuevas tecnologías, nuevos enfoques que pueden funcionar para poder asegurar los resultados. Y hoy, más que antes, la relación que hay entre intervenciones, efectividad y el presupuesto que se requiere, además nos permite trabajar en una línea de costo-efectividad, de adecuado gasto público. Entonces, hoy muchos de los ministerios de Hacienda de nuestros países además tienen una valoración mayor a la que se tenía en décadas previas de la evidencia existente. Finalmente, para cortar esta parte de mi respuesta, reconocer que la evidencia científica va a promover el debate informado, va a proporcionarnos información que va más allá de las percepciones que seguramente son importantes para personas que tienen una experiencia vasta sobre un campo temático, pero que robustecido en base al uso de evidencia permite dar un alcance mayor a la opinión que una persona puede estar. Cuando uno ve el ranking de la generación de evidencia, efectivamente puede tener un peso determinado la opinión de expertos, pero si solamente es una opinión, esta va a estar siempre relacionada a un sesgo propio de la práctica que una persona tiene y que podría verse confirmada, negada, robustecida y mejorada en función a la disponibilidad de evidencia que apoye o en su defecto niegue la opinión o percepción de algo. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por esas primeras palabras. Yo quisiera aclarar antes de que continuemos con el webinar que el chat va a estar disponible para que el público haga preguntas. Jessica va a estar pendiente del chat. También si alguno de los participantes se anima a activar el micrófono o la cámara, será bienvenido en cualquier momento que quieran hacer preguntas para el doctor José Enrique o activar pues una discusión con un tema determinado.
Doctor José Enrique, muchísimas gracias, como mencionaba ahorita, por esas primeras palabras. Yo quisiera, en ese orden de ideas, después de compartirnos esa trayectoria, esa experiencia que ha tenido en el MIDIS, quisiera que nos compartiera cuáles son esos principales retos u oportunidades para utilizar las evidencias y para que éstas se conviertan en un proceso rutinario, es decir, que se institucionalicen para la toma de decisiones en su país. Gracias, Duber, por la pregunta. Es una pregunta no muy sencilla de responder. Tiene varias aristas. Intentaré recoger algo de la experiencia nuestra y responderla, ¿no? Quizá uno de los mayores desafíos que en general podemos tener en la institucionalización y el uso de la evidencia es contar con una cultura de toma de decisiones que se base en evidencia científica. Eh, Ok, disculpa, tu micrófono se apagó. José, ok, ok. perfecto. Disculpen que algo parece que moví y corté. Les comentaba que uno de los primeros aspectos a considerar es contar con una cultura para poder tomar decisiones basadas en evidencia científica. Y ahí hay que en algunos escenarios cambiar el chip. Nos ha pasado en el Perú que ministerios que tienen históricamente un mayor tiempo de funcionamiento, además, son más rígidos en el cambio hacia el uso de la evidencia. Hoy, en el marco de la gestión por resultados, que es un aspecto que se viene trabajando desde los años 2000 en el país y que, claro, en ese momento está documentado en muchas de las normas y muchas de las estrategias, pero ya venía trabajándose desde décadas anteriores, toma como sumamente importante para poder mejorar el resultado en la toma de decisiones el uso de la evidencia científica. Y hoy, por ejemplo, podemos mirar algunos programas como los programas por resultados, que además vinculan el resultado esperado probable que viene de la evidencia con el presupuesto que se designa a nivel país. Entonces, eso ha costado un cambio desde los años 2000 para poder ir incorporándose, pero hoy se puede ver como un aspecto favorable en el tiempo. Lo segundo es lo relacionado al acceso a la información científica. Hoy, efectivamente, tenemos quizá una cantidad de información mayor a la que teníamos hace 10, 20, 30 años atrás. ¿De acuerdo? Y aprovechemos ese escenario que es un escenario favorable, que nos da retos complementarios, es cierto, porque cuando ya la información iguala o supera la capacidad de análisis, puede generarnos también una dificultad. Entonces, hay retos complementarios para poder categorizar y evaluar la evidencia que hoy necesitamos considerar para poder mejorar el alcance de la toma de decisiones. Y en esa línea está vinculado a un tercer aspecto que también es un reto que está relacionado a la capacidad técnica y científica de aquellos tomadores de decisión, aquellos que están en el nivel intermedio y aquellos que son implementadores de las diferentes intervenciones. Entonces, podemos contar con evidencia científica, pero tenemos además públicos distintos que requieren capacidades técnicas científicas diferenciadas y es un reto también no solamente responder a estos distintos públicos, sino también asegurar que el proceso de difusión que nosotros llevemos adelante pueda suplir de manera adecuada a los públicos que van a consultar esta evidencia. Un cuarto aspecto que podríamos ver como un reto es, tenemos evidencia, tenemos una gran cantidad de evidencia, pero por ejemplo, cuando uno ve la evidencia científica disponible a nivel mundial, uno puede identificar que tiene una mayor probabilidad de ser publicado
un artículo que muestra resultados favorables. Entonces, en esa línea hay algunos que no van a tener no van a ser lo suficientemente atractivos para publicación por los resultados que muestran. Eso nos genera un sesgo en la interpretación de algunos resultados que podrían ser de interés particular. Y en esa línea también nos pasa dentro de la academia y dentro del sector público. Entonces, es fundamental que hayan mecanismos que aseguren el proceso de transparencia y que aseguren también la disponibilidad de la información que se utiliza para poder tomar decisiones y podamos nosotros tener también mecanismos de rendición de cuentas que den claridad a este proceso. Y el último reto que me gustaría en esa línea definir es algo que ya comentaba previamente. ¿Cómo vinculamos la política con la evidencia? Porque muchas veces quienes estamos en el sector público requerimos información que por tiempos pueden diferir a los tiempos que se tienen para la generación de evidencia. Entonces, generalmente queremos tomar decisiones rápidas, inmediatas, y requerimos un tiempo relativamente corto y de repente no se puede esperar conectar la evidencia científica con la política pública. En esa línea hay un reto de planificación lo suficientemente rígido, riguroso, robusto, que debería cerrarnos la brecha que hay entre la evidencia científica y las políticas públicas. En cuanto a oportunidades, me gustaría citar algunas oportunidades que creo que tenemos más en los últimos años y en algunos que además se han venido incorporando en el marco de algunas situaciones que han puesto bajo presión a nuestros países. Y uno de ellos, por ejemplo, es la pandemia por COVID-19. Sí, la pandemia representó un reto importante, pero además una oportunidad para poder mejorar en el alcance de algunos sistemas. Antes era muy difícil, por lo menos en países como el Perú, pensar que podíamos interactuar con otros países de manera sumamente dinámica, tener reuniones muy ricas, utilizando un método virtual. Y hoy lo tenemos a la mano y podemos, por ejemplo, utilizarlo, intercambiar opiniones, intercambiar intervenciones, etcétera. Entonces, el avance tecnológico y la disponibilidad de datos masivos en esa línea puede ser una oportunidad importante a tener en consideración. Lo otro que también se ha sumado en los últimos años es el creciente reconocimiento de la ciencia y la evidencia en la sociedad. Este vínculo que comentaba con el presupuesto es un vínculo que demuestra un poco ese mayor peso que hoy tiene la ciencia y la evidencia y que ya no se ve solamente como un tema académico, sino también se ve como una necesidad para poder mejorar el resultado en nuestra población. En nuestro caso, algo que también me gustaría reconocer como una oportunidad es la articulación. El MIDIS en el Perú es por esencia un ministerio articulador y en esa línea la evidencia científica nos ha servido para poder identificar también los beneficios de esta articulación en el trabajo. Entonces, hoy, cuando trabajamos en evidencia, tenemos que reconocer que la evidencia no depende de un solo sector, ni siquiera para sectores que tienen una función como la de salud, en donde un problema de salud de la población no depende solamente de salud, depende de educación, depende de su vivienda, depende de un entorno. Entonces, el proceso de articulación que se ha venido trabajando bajo el enfoque de abordaje poblacional, creo que es una oportunidad que también hay que rescatar. Eh, una oportunidad que podemos también resaltar en base a las brechas de manejo de informaciones que hoy tenemos una oferta importante, nacional e internacional, y por ello felicito también a Hablac por generar espacios de este tipo para el fortalecimiento de las capacidades
profesionales e institucionales para el manejo de la evidencia, la categorización de la misma y el uso de ella para mejorar la toma de decisiones. Entonces, podemos, como comentaba hace un rato, ver que hay problemas en el histórico que nos han llevado a una mayor presión, pero si lo mirábamos como problema, hubiéramos dejado ver la posibilidad de mirarlo también como una oportunidad y creo que eso ha sumado en varios países para poder hoy tener mejores resultados. Seguramente con una brecha aún existente, pero que el reto que nos queda es ir cerrándola gradualmente. Bien, muchísimas gracias, José Enrique. Aquí muy atento a tu intervención para identificar esos temas de oportunidades y barreras en el uso de las evidencias y evidentemente el tema de de las agendas de trabajo del sector de investigación y de la toma de decisiones eh, necesita ir acercándose más, ¿cierto? Este tema que hablabas y mencionabas de los tiempos de investigación, de los tiempos de la toma de decisiones que no siempre coinciden. Aquí aprovecho, José, para compartir una pregunta que hacen desde el público, la hace Andrea Lara, y Andrea pregunta, ¿cómo se logra posicionar la importancia de la evidencia para tomar decisiones en un mundo que prioriza la desinformación y la urgencia por dar respuestas a las necesidades? Y otra que está ahí que quizás podría estar relacionada, pero es cómo movilizar la importancia de intervenir, de invertir, perdón, en la interoperabilidad de la información. Esta primera pregunta que hace Laura me parece muy interesante sobre el tema de el uso de la evidencia en una época de la desinformación. Cómo han trabajado ese tema desde el MIDI? Perfecto. Bueno, primero gracias por las preguntas, las dos súper interesantes. A ver, en la experiencia del MIDIS, puedo yo comentar eh, cómo hemos trabajado el uso de la información. Lo primero es que nosotros tenemos un ciclo de gestión de la evidencia y el conocimiento. ¿De acuerdo? Un ciclo que trabajamos de manera periódica, identificamos necesidades de información y evidencia con nuestras intervenciones, con nuestros programas sociales. El MIDIS gestiona 7 programas sociales en el Perú. No son todos los programas sociales, hay otros sectores que también lo gestionan. Sobre ello identificamos necesidades de evidencia y conocimiento con los mismos involucrados, planificamos acciones generalmente para el año siguiente, para poder contar con información, cerrar esa brecha de la información y el conocimiento que se ha identificado previamente. Sobre ello, difundimos los resultados en espacios en donde además se promueve la discusión, se promueve el análisis profundo y donde tuvimos una brecha y estamos siempre trabajando con la finalidad de cerrar, por ejemplo, es, ok, hasta ahí yo puedo llegar con la generación de estudios y con la generación de evidencia. Y hay una brecha que a veces no se identifica claramente, que es cómo aseguro que esa evidencia que ya la generé y que cierra una brecha identificada con los involucrados, además sirva para poder tomar decisiones. Ese tránsito hacia el uso de la evidencia para la toma de decisiones no solamente depende del fortalecimiento de las capacidades, sino también depende, por ejemplo, de generar ciertas condiciones que permitan que estas recomendaciones basadas en un estudio, en una evidencia, terminen en un proceso de implementación. Y, por ejemplo, en el MIDIS, nosotros tenemos un mecanismo en el cual se firma una matriz que se llama matriz de compromiso de mejora, que establecen los compromisos a partir de los estudios y evaluaciones para, junto con la instancia evaluada, establecer compromisos explícitos, claros, con metas establecidas en un periodo determinado y hacemos seguimiento al cumplimiento de estos compromisos. Y nos ha funcionado muy bien
Creemos que algunos de estos resultados además han llevado a modificaciones importantes de cara a la prestación del servicio y naturalmente al resultado esperado en, en nuestra población. Pero si salgo del entorno MIDIS, por ejemplo, y puedo coger la misma pregunta, ¿cómo hago para poder asegurar el proceso de uso de la evidencia en un entorno que más bien no la estimula, sino o la oculta o en su defecto busca la desinformación? Lo primero es que es clave que nosotros trabajemos en un espacio en donde cada vez se apueste más a una cultura de la evidencia. Y esto genera capacidades, genera infraestructura, genera incorporación de la evidencia de manera periódica en la mejora continua de los programas. Segundo, aseguramos espacios en donde nosotros podamos transmitir de manera periódica la evidencia. Yo les comentaba hace un momento, la transparencia es básica, ¿ya? Pero además es bueno colocarlo en espacios en donde no solamente lo transparente, sino pueda yo colocar a disposición de la población en general, incluyendo la academia, de lo que se realiza como investigación y como evidencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos una plataforma que los invito a que la consulten, que se llama Evidencia MIDIS, en donde colocamos todos nuestros estudios y toda la evidencia que se genera en la dirección, el informe completo, pero también se alcanzan informes más pequeños para tomadores de decisión, documentos de política que sirvan para poder explorar sobre la evidencia existente que periódicamente se genera. Entonces, si hay retos, hay definitivamente retos, pero en la medida que nosotros trabajemos sobre necesidades que son reconocidas además por la población intervenida, que nosotros cerremos las brechas de generación de información, las difundamos y promovamos el uso de esta información, nosotros vamos a ir cada vez más cerrando cualquier brecha existente sobre la cultura del uso de la evidencia en la toma de decisiones. Y lo segundo, muy rápido, en la interoperabilidad de información. Ese es un reto muy difícil de abordar. Este, porque no lleva solamente al intercambio de la información. Se requiere, primero, eh, voluntad de todas las partes que tienen información que puede interoperar, uno. Dos, se necesitan recursos, infraestructura y estándares que a veces no existen. Todos los los programas, las intervenciones gestionan información y esta información obedece a sus objetivos, que son claramente distintos a los de otros programas. Y eso hace que pueda suplir adecuadamente sus necesidades, pero en el proceso de interoperabilidad podría ser insuficiente. Entonces, tiene que haber un entorno adecuado que promueva la interoperabilidad. Tiene que haber naturalmente recursos y estándares para ello. Tiene que haber una voluntad política que se traduzca en una voluntad técnica y que esta información que, como les comentaba, al igual que la evidencia, no siempre parte perfecta, en la medida que se utilice y retroalimente, permita además generar la necesidad cada vez mayor de tener más información e interoperable, en este caso. Entonces, la interoperabilidad en la medida que se vaya implementando gradualmente, se va a retroalimentar a sí misma y va a ser como una bola de nieve, en donde uno puede empezar con una bola pequeña, pero en la medida que uno vaya avanzando, la bola se va a ir haciendo cada vez más grande. Muchas gracias, José, por tu respuesta. No sé, Andrea, si quieres agregar algo o alguien del público quisiera complementar o compartir alguna experiencia relacionada con estas preguntas.
Ok. Aquí, José, Andrea dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, Perfecto. Al contrario, gracias por la pregunta. muy bien. Bueno, quisiéramos ofrecerle unas más disculpas porque hubo un percance también con nuestra invitada Tania. Son personas que hacen parte de instituciones y organismos estatales que, como sabemos, demandan en algunas ocasiones de su trabajo de manera espontánea, ¿cierto? Entonces, ofrecemos disculpas porque Tania, nuestra invitada de Chile, tampoco va a poder estar participando con nosotros en este momento. Sin embargo, la entrevista que realizamos con ella, porque nosotros hicimos una entrevista con José Enrique, que está aquí con nosotros, con John Edison en Colombia y con nuestra compañera Tania en Chile, nosotros ya tuvimos previamente unas entrevistas con ellos. Esas entrevistas las vamos a compartir con ustedes, van a estar en los tres idiomas, español, inglés y portugués, y ustedes van a poder tener acceso a ellos próximamente para que puedan conocer un poco más de sus experiencias en pie. Les ofrecemos disculpas por ello, son situaciones que se nos salen de las manos, pero el Hub Black seguirá comprometido en su trabajo de articular y de juntar organizaciones y personas para promover todo el tema del uso de las evidencias para la toma de decisiones. Eh, José, aquí ya después de haber avanzado y de haber llegado a este punto, yo quisiera hacer una última pregunta. Ya tú nos puedes compartir esas perspectivas de la pregunta que te voy a hacer ahora y vamos a poder tener unos momentos también para que el público haga más preguntas o compartan pues sus experiencias. Esta pregunta, José, está relacionada con lo que tú mencionabas ahorita, que hay todavía una necesidad de acercar a los tomadores de decisiones con los investigadores. Y la tercera pregunta es precisamente esta: ¿qué consejos daría a investigadores y responsables de toma de decisiones que quieren mejorar el impacto de sus investigaciones y el uso de la evidencia científica para tomar sus decisiones? ¿Qué recomendaciones le darías tanto a quienes investigan como a quienes usan la evidencia para tomar decisiones? Wow. Ya. Empezamos por los investigadores. Eh, lo primero que creo que surge como una recomendación es que la información que se genera a partir de estudios, investigaciones, evaluaciones, tiene que ser difundida, independientemente de los resultados. Y recojo lo que comentaba hace un momento. A veces el investigador siente un compromiso de que sus resultados salgan favorables al efecto, por ejemplo, de alguna intervención. Y cuando eso no pasa, cree que no es de interés para un eventual tomador de decisiones. Y no hay, en definitiva, razón en ello. Al contrario, cuando tenemos resultados negativos, eso puede evitar que vayamos a realizar nuevamente la misma intervención en ese periodo o de repente en un periodo posterior. Entonces, tiene que haber difusión independientemente de los resultados. La comunicación tiene que ser clara y tiene que estar accesible a todo aquel que la necesite. Entonces, les comentaba de esta plataforma que nosotros tenemos como MIDIS, que es una plataforma además que surgió justamente en un periodo en donde requeríamos nosotros mostrar a la población y comunidad científica y luego, naturalmente, a la población en general, la información que generábamos. En esa línea, nuestros primeros informes y reportes tenían un trasfondo más técnico, pero en la medida que fue consultado por otra población, nosotros tuvimos que hacer ajustes a algunos de los documentos y generar documentos más pequeños
no con ellos menos claros, más pequeños, al contrario, más claros para toda la población que él la requería. Identificar los diferentes públicos y quitar parte de la jerga técnica que a veces se tiene en los documentos y poder alcanzársela también. Entonces, la comunicación clara y accesible es fundamental para ello. Eh, en el caso nuestro, eh, el de la Dirección de Seguimiento de Evaluación en el MIDIS, algo que necesitamos reconocer siempre es que el abordaje de una realidad tan compleja que puede estar involucrada directamente en la población o en su entorno requiere de un abordaje multidisciplinario. ¿De acuerdo? Entonces, es crucial cuando se haga investigación que el investigador eh, requiera de diferentes enfoques para poder abordar mejor una realidad social, como es el caso nuestra, pero también en otros aspectos como salud, como educación. Eh, un aspecto complementario que podría en esa misma línea también proponerse a nivel de los investigadores es que haya una participación muy activa de estos investigadores según línea temática en debates públicos, difusión de evidencia para toma de decisiones, en definitiva, tiene que involucrar a los tomadores de decisión, ¿sí? Y la participación de los investigadores en esa línea creo que va a ser fundamental para poder también asegurar el paso siguiente. Y el último punto que tiene que ver con la calificación y preparación de los investigadores requiere naturalmente de capacidades que van a estar relacionadas a investigar sobre los aspectos cuya formación o cuya línea de trabajo los lleve a desarrollar una investigación, es decir, el investigador no investiga sobre los temas que no conoce, sino que tiene la labor y el compromiso de investigar y profundizar sobre lo que conoce. Que no quiere decir que no pueda desarrollar nuevas líneas, pero que sobre esas líneas seguramente irá gradualmente desarrollando investigación. Y hay aspectos relacionados a la investigación que felizmente hemos avanzado mucho en los últimos años, que tienen que ver con la ética en investigación, sobre todo si involucran a seres humanos, y la objetividad que se requiere para poder discutir y mostrar los hallazgos. Y por el lado del tomador de decisiones, yo me arrojaría a recomendar algunos aspectos. El primero, que puede estar relacionado a valorar cada vez más la evidencia científica. El tomador de decisiones puede tomar decisiones basadas en percepciones de lo que puede funcionar, pero claramente el posicionamiento que puede tener un tomador de decisiones, incluyendo el tomador de decisiones político, ¿de acuerdo? Va a ser distinto si tiene evidencia científica a la mano. Entonces va a ser menos cuestionado, va a tener la seguridad de que la decisión que toma es la mejor decisión y que no va en el tiempo ocasionarle ningún tipo de cuestionamiento ni resultado negativo. Lo segundo, que creo que es importante también resaltar en un tomador de decisiones, es que hay un proceso de capacitación y formación que debe ser continua también. Eh, y reconocer que existe esa brecha y en la medida de las posibilidades también formar parte de espacios en donde se puedan adquirir mayores capacidades para el uso de esta información. Eh, un tercer aspecto que puede ser parte del perfil también de un tomador de decisiones es que reconocer que muchas decisiones
requieren cambiar lo que uno pensaba antes. Nos pasa mucho en salud. Nos ha pasado también en algunos temas sociales. Y les comentaba previamente, a veces las verdades de hoy terminan como mentiras del mañana. Entonces, es bueno siempre estar abierto al diálogo, abierto a la posibilidad de contar con nueva evidencia que permita respaldar las decisiones o de repente tomar una decisión distinta. ¿De acuerdo? Este, las decisiones deben estar respaldadas idealmente en evidencia sólida y hay un proceso de jerarquización que es bueno siempre reconocer. Es importante la opinión de expertos, seguramente lo es, pero hoy tenemos evidencia que tiene en el orden jerárquico un peso mayor, que sintetizan estudios que nos permiten claramente tomar una decisión con una mayor probabilidad de un resultado favorable. Muchas gracias, José, por tu respuesta una vez más. Muy interesante también identificar eh, estos puntos porque precisamente estos encuentros queremos resaltar e identificar esos elementos que podemos fortalecer o trabajar para poder mejorar la toma de decisiones con el uso de la evidencia en nuestra región. Y esos apuntes tuyos son muy interesantes. Ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Hay una pregunta ya, una pregunta bonus. Ya, es una pregunta bonus, José, que queremos hacer antes de cerrar. Eh, pero obviamente, pues, una vez más, queremos también invitar a las personas del público, en el caso, pues, de que tengan preguntas, comentarios o que quieran compartir algo relacionado con este tema. El chat está habilitado, Jessica está pendiente de él, también pueden activar su micrófono y siempre son bienvenidos, pues, todos los comentarios y observaciones al respecto, de modo, pues, que la invitación está siempre a que participen en el chat y a que participen utilizando el micrófono. Eh, Mientras surgen preguntas o mientras surgen observaciones o comentarios al respecto, José, perdón, te quisiera hacer esta pregunta bonus. Esa pregunta es, ¿qué percepción tienes con relación a la importancia actual de fortalecer y construir redes latinoamericanas y del Caribe para promover la toma de decisiones informada por evidencia? ¿Cuál es la importancia de fortalecer y crear esas redes? Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol o el papel que puede tener el Hub o que tiene el Hub Lab en esa creación y fortalecimiento de esas redes? Ok, gracias por la consulta. Este, a ver, para, para las interacciones que hay sobre diferentes temas con otros países, una de las cosas que siempre hay que resaltar es que la experiencia y las lecciones aprendidas de varios pueden claramente sumar a las experiencias propias. En esa línea, tener redes que favorezcan el acceso a la información, el intercambio de la información, el acceso a lecciones aprendidas, claramente pueden fortalecer el resultado en la implementación que puede tener un país sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones. Es más, sin ir muy lejos, eh, cuando nosotros hemos venido construyendo este ciclo de gestión de la evidencia y el conocimiento, la mirada que tuvimos en una primera revisión y en un primer trabajo tuvo un alcance que se vio fortalecido con la interacción con otros países. Entonces, las redes en definitiva van a sumar. Ese es por un lado. ¿Qué otro aspecto podrían sumar las redes? Las redes pueden darnos acceso a literatura gris. Las redes pueden darnos acceso
a intervenciones que han tenido mayor efectividad en ellos. Podemos hacer revisiones, por ejemplo, en el caso nuestro, sobre transferencias, sobre programas de transferencia condicionada, que es una intervención que se tiene en Perú, pero que también se tienen en otros países y que nosotros hemos venido mirando con cierta curiosidad, no solo porque en nuestro país tiene ya varios años de implementación, sino porque en el camino en otros países y en el nuestro también se ha ido madurando sobre una intervención que tenía un alcance determinado para una población específica dentro de nuestro país y el contar con redes, en definitiva, puede sumar a esa valoración, a ese acceso y a mejorar el trabajo articulado que debe existir en, eh, en sectores como el del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en donde vengo laborando, ¿no? Ahora, ¿cómo puede sumar el hub? Yo creo que puede ser una instancia crucial en el desarrollo. ¿De acuerdo? Lo primero es más allá de las dificultades que a veces hay en los webinarios, como comentabas hace un rato, Duber, hay conocimiento y vamos a tener conocimiento luego de la sesión de cómo se enfoca el uso de la evidencia en la toma de decisiones en Chile. Lo vamos a tener en Perú, seguramente vamos a tenerlo en Colombia, seguramente vamos a tenerlo en otros países. La sistematización de ello puede sumar, sí, va a sumar, ¿de acuerdo? Pero eh, en definitiva esto se puede lograr a partir de poder concentrar lo que se tiene como experiencia con herramientas y con iniciativas como la que se tiene con el Hub, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, José, con tu observación y precisamente eso es lo que nosotros queremos en el Hub. Queremos crear y fortalecer esas redes para que las personas que tienen algunos problemas determinados en sus propios países se den cuenta que hay otras personas que en otros países que pueden tener problemas similares y cuyas soluciones ya conocen o en procesos de intercambio pueden surgir esas soluciones. Eso es precisamente el trabajo que nosotros tenemos en el Hub. Eso es precisamente lo que nosotros queremos eh, fortalecer en nuestra región. José y demás participantes, hemos llegado aquí ya al final de nuestra sesión. Yo particularmente disfruto mucho estas sesiones porque aprendo mucho. Te agradecemos enormemente, José, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros compartiéndonos tu valiosa experiencia y conocimientos. Esperamos que haya más espacios en los que podamos interactuar, que podamos seguir compartiendo actividades y diferentes procesos entre el MIDIS y el Hub Black y con muchas otras organizaciones. Te agradecemos enormemente, José, por tu disposición para participar hoy. Al contrario, a ustedes las gracias. Encantado de participar en eventos como este. Como tú señalas muy bien, se aprende mucho. La interacción que hay con las preguntas, con los países, creo que es fundamental y en el camino seguramente vamos a seguir cerrando brechas, aprendiendo, generando evidencia y con ello mejorando la toma de decisiones. Un placer. Por supuesto, muchísimas gracias, José. A los invitados les compartimos por acá por el chat el sitio web y las redes sociales tanto de MIDIS como del Hub Lab. Les invitamos a que visiten nuestro LinkedIn, X o Twitter y que también visiten nuestra página web donde podrán encontrar una descripción al boletín bimensual que realizamos. Allí también pueden ingresar. Jessica, ¿me ayudas porfa proyectando en la página del Hub las otras entrevistas que hemos realizado con otros usuarios de evidencias? En la página del Hub les invitamos también a que estén muy pendientes y obviamente en las redes sociales, porque por allí estaremos publicando las entrevistas que hicimos tanto con José, como les había dicho,
como con Tania en Chile y John en Colombia. Aquí en la página del Hub, en la sección de publicaciones, ustedes van a poder acceder a otras entrevistas que hemos realizado a personas que trabajan en Brasil, en Chile, en Trinidad y Tobago, en Colombia. Y en nuestro catálogo obviamente se irá nutriendo y la invitación es a que ustedes estén pendientes de las redes sociales del Hub. También les invitamos a que estén pendientes de las actividades del MIS y a que sigamos construyendo redes en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Siendo eso, les agradecemos una vez más por todo. Muchas gracias, Jessica, por tu apoyo y esperamos vernos en próximos eventos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, gracias a todos. Chao, chao.